Hola, bienvenidas para las oraciones bíblicas. Estoy compartiendo la oración del libro de Mateo, capítulo 1 y capítulo 2. Quédense hasta el final del video. Bendito Padre Celestial, venimos ante el trono de tu gracia en esta mañana, agradeciéndote grandemente, mi Dios, por permitirnos venir ante tu presencia, de permitirnos, mi Dios, una vez más, aprender de tu palabra, aprender de cómo tú nos hablas, oh Dios, a través de cada versículo de estos 66 libros de la Biblia. Te agradecemos grandemente que haya sido la persona del Espíritu Santo inspirando a Mateo para que pueda escribir el Evangelio, el primer Evangelio del Nuevo Testamento, empezando con la genealogía de nuestro amado Señor Jesucristo. Una de las cosas que más, mi Dios, me da tanto gozo y contentamiento es poder ver la genealogía, cómo empieza la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, donde vemos de Abraham a David. Se desenlaza cómo Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Vemos cómo luego Judá engendró de Tamar, quien era la nuera de Judá. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 38, donde vemos cómo Judá tiene relaciones con su nuera Tamar. Si entran, pueden ver en Génesis capítulo 38 cómo ejerció todo esto, en la cual nacieron estos gemelos, a Fares y a Zara. Pero vemos que Fares engendró a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab. Recordemos que Rahab era una prostituta en el tiempo de Jericó, cuando Josué destruyó las murallas de Jericó. Y vemos que Rahab fue ese personaje que se nos muestra en el Antiguo Testamento de fe, y vemos que ella tuvo fe en el Dios de los hebreos. Y podemos ver que en el libro de Josué capítulo 2, Salmón tomó a Rahab como esposa, en la cual nació Boz. Y Boz engendró de Ruth a Obed. Podemos ver, mi Dios, cómo Ruth, siendo una moabita, tú, Señor, hiciste esta mujer que tuviera fe. Podemos ver, mi Dios, de que Ruth era una moabita que se casó con Malón, hijo de Noemí y Elimelech, pero también murió su hermano Kelión allá en el pueblo de Moab, en la cual Noemí quedó viuda, y también Orfa, quien era también nuera de Noemí, y Ruth. Las tres quedaron viudas, en la cual Noemí tomó la decisión de volver al pueblo de Belén. Y ahí es donde conoció a Boz, y Boz la tomó como esposa. Podemos ver, mi Dios, en estos primeros versículos, cómo en el libro de Mateo, cómo se destaca a estas dos mujeres, tanto Rahab, no siendo hebrea, siendo el pueblo de Jericó, y a Ruth, tampoco siendo hebrea, proveniendo del pueblo de Moab. Pueblos paganos, mi Dios, que no te conocían, pero tú, mi Dios, usaste a estas mujeres ordinarias a ser las mujeres extraordinarias, donde tú derramaste fe en ellas, mi Dios. Y podemos ver, mi Dios, de que tú nos muestras ahí tu gracia y tu misericordia. Desde un principio podemos ver, mi Dios, tu soberanía, y podemos ver que eres un Dios inmutable que no cambia. Y vemos que de Ruth nace Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Vemos que David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Recordemos de que
David tomó a Betsabé, estando aún casada con Urías, y él cometió un gran pecado. Pero vemos, mi Dios, de que él se arrepintió, mi Dios, donde podemos ver en el libro de Salmo capítulo 51. Y tú, Señor, le perdonaste a David. Y podemos ver, mi Dios, de que producto de esa relación nació un hijo que murió, que eso lo podemos ver más adelante en los siguientes videos cuando entre al Antiguo Testamento. Luego David se casa con Betsabé y nace Salomón. Y podemos ver que Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Uzías podemos ver que engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Podemos ver de que vemos aquí las primeras 14 generaciones, desde Abraham hasta Jeconías. Luego de la deportación a Babilonia, vemos a Jeconías que engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, quien vemos quien fue el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces podemos ver que hay una totalidad entre Abraham hasta David, son 14 generaciones. Luego vemos desde David hasta la deportación a Babilonia, otras 14 generaciones. Y por último, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Eso hace un total de 42 generaciones de Abraham hasta el nacimiento de Jesús. Vemos también, Padre amado, el nacimiento de Jesús, en la cual vemos que María estaba desposada con José. Y vemos, Señor, que antes de que se consumiera aquel matrimonio, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. Aquí vemos que Mateo no especifica claramente cuando entremos al libro de Lucas. Y vemos como José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. José no puso intriga a la sociedad para que apedrea a María, porque en esos tiempos se apedreaba a la mujer cuando adulteraba o ya había tenido relaciones con otro hombre estando sin casarse. Y vemos, mi Dios, que mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel a José, diciéndole: Hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a tu pueblo de sus pecados. Podemos observar que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Donde esto, Señor, nos recuerda al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Y podemos ver, mi Dios, de que José, despertándose, hizo como el ángel le había mandado, y tomó a María y la conservó virgen, no la tocó hasta que después dio a luz al bebé Jesús. Cuando nació Jesús, le pusieron el nombre Jesús. Podemos observar, mi Dios, en el capítulo 2 la visita de los magos, porque vemos que después que Jesús había nacido en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, vemos a unos magos del oriente que llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle.
Y podemos ver de que cuando el rey Herodes oyó, se turbó toda Jerusalén con él. Y luego vemos de que se reunieron todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y comenzaban a indagarse, a preguntarse de dónde iba a nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, donde dice: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Y esto hace un énfasis al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, haciendo recordar Mateo sobre ese dicho, años antes de lo que estaba pasando en ese entonces. Y podemos ver de que Herodes llamó a los magos en secreto y se le cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño. Y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Pero tú, mi Dios, sabías muy bien sus intenciones de aquel rey, que no quería adorarlo, sino asesinarlo o destruirlo. Podemos ver de que, habiendo oído al rey, estos reyes magos se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, al paso que iban, hasta que de repente la estrella se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Y vemos que cuando vieron la estrella, ellos se regocijaron, sintieron un gran gozo, una gran alegría. Y vemos que cuando entraron a aquella casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abrieron tesoros, donde la cual presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y vemos que ellos fueron advertidos por ti, oh Señor, en sueños, que no volvieran a ver más a Herodes, en la cual estos hombres partieron para su tierra por otro camino. Vemos que luego, mi Dios, de todo este suceso, después de que estos hombres sabios ya se habían ido, un ángel tuyo, mi Dios, se le apareció a José en sueños, diciéndole que se levantara y que tomara a María, al bebé Jesús, y que huyeran a Egipto, y que se quedaran allí, porque tú ya sabías las intenciones, oh Dios, de que Herodes iba a buscar al bebé Jesús para matarlo. Y vemos que José, levantándose, te obedeció y tomó de noche al bebé Jesús y a María y se fue para Egipto. Y estuvo allí hasta que Herodes muriera, para que se cumpliera lo que tú, Señor, habías hablado por medio de los profetas, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Luego vemos algo muy triste, mi Dios, sobre las matanzas de los niños. Luego vemos como el rey Herodes, antes de que muriera, al verse sentido burlado por los magos, se enfureció de tan gran manera que mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo. Esto me hizo recordar grandemente cómo Faraón en el tiempo de Egipto mandó matar a todos los bebés recién nacidos de los 2 años, que no quería que el pueblo de los hebreos creciera y vengan ellos a destruir a los egipcios. Tenía un gran terror el Faraón, como si hubiera visto a Herodes en persona, como el mismo corazón del Faraón de Egipto. Y lamentablemente este suceso ocurrió. Y vemos claramente de que se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen.
Dice que fue un llanto terrible y doloroso. Luego de todo este suceso, vemos la muerte de Herodes, en la cual, oh Dios, tú le mandaste un ángel a José en sueño, diciéndole que se levantara, que tomara al bebé Jesús y a María, para que vaya a la tierra de Israel, porque los que intentaban asesinar al bebé Jesús ya habían muerto. Y vemos que Jesús se levantó, tomó al bebé Jesús y a su madre María y vino a la tierra de Israel. Pero cuando José escuchó de que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, José tuvo miedo de ir allá y, advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea. Y vemos cómo luego llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Oh Padre, gracias por permitirnos haber orado estos 2 capítulos, porque nos enseñas lo maravilloso que tú eres, lo bueno que tú eres, y mostrarnos tu evangelio, y mostrarnos, oh Dios, todo, esa delicadez de cómo Mateo comienza a mencionar desde un principio sobre la genealogía, en cómo el ángel Gabriel se presenta a María, de la forma tan delicada de hablarle en sueño a José para que no temiera en lastimar a María, sino que la tomara como esposa. Gracias, oh Señor, porque tú depositas en cada uno de nosotros, empezando con ellos, en que ellos iban a representar en ese momento de cuidar al bebé Jesús. Tú pones ese amor, tú pones, oh Dios, ese fruto de amor y fe que tú le diste a ellos, de que sean valientes a todo lo que se iban a enfrentar en ese entonces. Y te agradecemos grandemente, mi Dios, que tú nos permites leer tu palabra, conocer, oh Dios, tu historia, esa gran historia de salvación en tu amado Hijo Jesús. Alabado y exaltado sea tu nombre, mi Dios. Te agradecemos grandemente por tu palabra. Derrama sabiduría y discernimiento en nuestros corazones. Que seamos intencionales, oh Dios, de leer tu palabra día a día. Oh Padre amado, te alabamos y te exaltamos. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Te agradecemos grandemente en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. La verdad es que es una gran bendición poder hacer estos videos sobre la oración de Mateo capítulo 1 y capítulo 2. Les invito a que se suscriben y nos vemos para el siguiente video.